Buenos días. Vamos a realizar ahora una prueba de comparación de dos promedios, sobre la base de que son dos grupos independientes. Ningún elemento hace parte de un grupo y del otro grupo simultáneamente. Cuando vamos a hacer este tipo de pruebas vamos a trabajar con la estadística T de Student, y hay un supuesto sobre normalidad en los grupos de datos como homocedasticidad o igualdad de varianzas. Sin embargo, valga aclarar que existe una posibilidad de trabajar esta prueba T de Student cuando hay heterocedasticidad. Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo. El ejemplo dice: tomamos 20 muestras de riqueza de aves en dos bosques mediante un muestreo similar. Se quiere saber si hay diferencias en el número de especies de los dos bosques. Bueno, el ejercicio no nos da ninguna información sobre la cualidad de esos bosques, lo cual quiere decir que no tenemos un previo conocimiento que nos permita suponer que el bosque 1 debe tener mayor diversidad que el bosque 2 o viceversa. Esto nos lleva entonces a suponer que es una prueba de dos colas donde cualquiera de los dos bosques podría tener mayor diversidad que el otro. Bueno, entonces tenemos el bosque 1, el bosque 2, ninguna cualidad particular para ellas. Vamos a hacer la prueba de normalidad. Recuerden que la vamos a hacer a través de PAS y vamos a elegir la probabilidad para la prueba Shapiro-Wilk. Aquí los valores son 0,806, lo cual quiere decir que las dos muestras del bosque 1 y del bosque 2 tienen una distribución normal o vienen de una distribución normal. Pasamos a la segunda prueba, que es la homocedasticidad, donde vamos a verificar si las varianzas son iguales o son diferentes, o son homogéneas, también es un término que se utiliza. Recordemos que PAS nos hace este análisis a través de datos, análisis de datos, y allí elegimos el que dice prueba F para varianzas de dos muestras. Le decimos aceptar, nos va a pedir el primer grupo, nos va a pedir el segundo grupo. En el primer grupo voy a entrar rótulos para que a la salida me identifique ese rótulo en los datos. Activo la casilla rótulos y en rango de salida le he dado esta celda E37. Bueno, aquí tenemos entonces el resultado que nos arroja Excel. Bueno, lo que observamos es que las varianzas son 3.4 y 3.5. Esto sugiere que son muy cercanas, posiblemente obtengamos resultados iguales en esas varianzas. ¿Cómo lo verificamos? Pues vamos a mirar el P de una cola, pero recordemos que estamos haciendo una prueba de dos colas porque queremos saber si las varianzas son diferentes. Por lo tanto, este valor de una cola lo vamos a multiplicar por 2. Tenemos que nuestra probabilidad para dos colas es 0,95, lo cual quiere decir que caemos en la hipótesis nula. Eso quiere decir que las varianzas son iguales o son homogéneas o son estadísticamente iguales. Bueno, entonces ya tenemos que los datos son normales, sabemos que hay homocedasticidad, cumplimos con los dos requisitos, por lo tanto podemos continuar con la prueba de comparación de promedios. Entonces la hipótesis nula dice promedio 1 igual a promedio 2 y la hipótesis alterna promedio 1 diferente a promedio 2. Ya vimos la razón por la cual es una prueba de dos colas y no de una cola. Entonces vamos a ir a datos, análisis de datos, y allá al final, la que está de terceras hacia el final dice prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Acabamos de encontrar que nuestras varianzas son iguales, por eso es que vamos a elegir esa prueba de manera particular. Nos va a pedir que entremos los datos del bosque 1 y del bosque 2, los voy a entrar con rótulos. Activo la casilla rótula
y la salida la voy a asignar a la celda E56. Bueno, aquí tenemos nuestros resultados nuevamente. Lo que estamos comparando en este momento son promedios, ya no estamos comparando varianzas. Quiere decir que la pregunta que nos estamos haciendo es si un promedio de diversidad de 16.2 es igual o diferente a un promedio de diversidad de 12.5. Bueno, la prueba es de 2 colas. Entonces, probabilidad de 2 colas, este es el valor que nos interesa en este momento. Y esa probabilidad nos dice que es 2,4 por 10 a la menos 7. Es un valor muy pequeño, muy distante de 0,05, lo cual quiere decir que los promedios son diferentes. Concluimos entonces que con un 95% de confianza, la diversidad del bosque 1 difiere de la diversidad del bosque 2. Normalmente estos ejercicios se representan en los artículos científicos a través de un gráfico. Vamos a hacer ese gráfico. Voy a traer el promedio de cada uno de los bosques y voy a traer la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces tengo así la desviación estándar y el promedio para cada uno de los bosques. Voy a hacer un gráfico de barras con esta información. Entonces voy a insertar, elijo el gráfico de barras y obtengo este gráfico que está aquí. Vamos a ponerle rótulo al eje Y. El eje X no necesita porque ya queda señalado como bosque 1 y bosque 2, pero el bosque 1 y el bosque 2 se están representando en el eje Y en su diversidad. Bueno, ya tenemos el gráfico. Sin embargo, estos gráficos regularmente le vamos a poner una barra que nos da un indicio de la desviación estándar. Se utilizan una desviación estándar, a veces 2 desviaciones estándar o a veces error estándar del promedio. Tal vez una de las más comunes es desviación estándar. Entonces, ¿cómo agregamos esta desviación estándar a nuestros datos? Tocamos el gráfico en una esquina, vamos al símbolo más que aparece aquí a la derecha y vamos a buscar uno que dice barras de error. Allí aparece una flechita negra y vamos a elegir la que dice más opciones. Vamos a la parte final donde dice personalizado, especificar valor y vamos a agregar estos dos valores de desviación estándar tanto en el error positivo como en el error negativo. Por lo tanto, ya hemos agregado la barra y esa barra la podemos editar, le podemos cambiar el grosor y lo mismo toda la figura en general. Bueno, entonces es muy importante que esta barrita esté señalada de qué se trata. Entonces en el pie de figura, si tuviéramos aquí un texto de pie de figura, diría valor promedio de los bosques 1 y 2 de su diversidad y la barra central nos indica una desviación estándar. Bueno, con esto terminamos entonces este primer ejemplo. Muchas gracias.